Hola, muchas veces tendemos a pensar que la adolescencia es una especie de caos incontrolable, casi como un colapso total del sistema. Pero, ¿saben qué? Si analizamos la evidencia, la realidad es súper distinta. En este análisis vamos a descubrir que, lejos de ser un desastre, la adolescencia es en realidad un sitio de construcción hermosísimo y súper activo. Es literalmente el momento exacto donde se forja el cerebro adulto y se cimentan las bases de nuestra identidad. Sin duda alguna, estamos hablando de la transición más importante y valiosa de todo el ciclo de la vida humana. Para entrar de lleno en este tema, hay una frase del autor Marty Groth que lo resume de una forma simplemente genial. Él dice que la adolescencia es una especie de esclavitud hábilmente disfrazada de libertad. Y wow, me parece una forma fantástica de resaltar esa tensión enorme que se vive en esta etapa. Por un lado, claro, está ese deseo gigante de libertad y un montón de puertas que parecen abrirse, pero por el otro, los jóvenes siguen fuertemente amarrados a limitaciones biológicas, sociales y hasta hormonales que, nos guste o no, todavía dictan muchísimo de lo que sienten, piensan y hacen. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que esto es un error de sistema. Al contrario, esta etapa es una evolución absolutamente necesaria. Imagínense que es una ventana de tiempo súper intensa y valiosa donde los cambios biológicos y cognitivos ocurren a una velocidad que de verdad asombra. Es aquí, justo aquí, donde pasamos de depender totalmente de los adultos en la niñez a explorar y descubrir el yo, esa persona que vamos a ser por el resto de nuestras vidas. Es un proceso donde, pasito a pasito, se empieza a internalizar la responsabilidad adulta y a forjar un pensamiento muchísimo más racional. Ahora, si lo vemos desde afuera, el famoso estirón físico y el tsunami de hormonas son súper evidentes, ¿verdad? A veces parece que se convierten en adultos de un día para otro. Pero ojo, porque internamente, a nivel cerebral, está ocurriendo un verdadero terremoto psicológico. Desarrollan una capacidad intelectual increíble y un pensamiento abstracto súper brillante, que, curiosamente, muchas veces queda eclipsado por una montaña rusa emocional o por esa necesidad gigante de encajar con los amigos. O sea, pueden armar un argumento filosófico nivel experto y a los 5 minutos perder toda la lógica por la presión del grupo. Así funciona. Y claro, todo este viaje no pasa de la noche a la mañana. Los investigadores lo dividen básicamente en 3 etapas. Primero, la adolescencia temprana, que está llena de incertidumbre, los primeros cambios físicos y todavía bastantes actitudes infantiles. Luego, pasamos a la adolescencia media, que es donde explota la verdadera crisis. Aquí la lucha por la independencia está al rojo vivo. Y finalmente llegamos a la adolescencia tardía, una fase donde las cosas por fin se calman un poco, las estructuras mentales logran más estabilidad, los jóvenes se vuelven un poco más selectivos con quien se juntan y empiezan a trazar su camino hacia la etapa adulta con mucha más claridad. Durante todo este proceso, el cerebro adolescente empieza a pedir a gritos ciertas cosas, ciertas necesidades psicosociales que son clave. Por ejemplo, necesitan tener su propio espacio, sus secretos. Buscan desesperadamente que sus amigos los reconozcan. Quieren separarse un poco de la familia y, sobre todo, necesitan autoafirmar a esta nueva persona que están haciendo. Y algo súper importante aquí, exigir todo esto no es solo rebeldía, porque sí, nada que ver. Son indicadores súper objetivos de que se están desarrollando de una forma completamente sana y normal. Un aspecto que es fascinante en toda esta etapa es cómo se consolida la identidad sexual. Imagínenselo como un rompecabezas profundo y súper complejo, donde piezas como la identidad de género, los roles sexuales que impone la sociedad y la orientación sexual operan por separado, pero son vitales para la persona. La adolescencia les da ese espacio que es indispensable para explorar y experimentar. Es el momento donde todas estas piezas empiezan a encajar, mientras los jóvenes le dan sentido a quienes son, de una manera integral y respetando su propio ritmo de desarrollo. Y junto con esta identidad, también empieza a evolucionar una nueva brújula moral. De repente, conceptos como la amistad, la igualdad, cuidar el medio ambiente o la tolerancia se vuelven totalmente innegociables. También empiezan a pensar en cosas prácticas, como sus estudios o su futuro financiero. Y aunque a veces parezca que los amigos son el centro del universo y absorben todo su tiempo, la psicología nos cuenta un secreto muy lindo. En el fondo, los adolescentes siguen valorando muchísimo, aunque sea en silencio, la estructura y los consejos de su familia. Así que, para cruzar la línea de meta y llegar a ser un adulto sano y funcional, hay 4 grandes pasos que deben conquistar. Número 1. Soltar amarras y pasar de depender de los papás a ser independientes y responsables. Número 2. Aceptar su propio cuerpo, que, como sabemos, está en constante cambio. Número 3. Lograr integrarse con éxito en un grupo de amigos. Y el paso número 4, que es básicamente el gran premio de toda esta etapa, lograr consolidar, por fin, una identidad propia y definitiva. Para bajar toda esta teoría a la realidad y humanizarla un poco, escuchemos lo que dice Conrad, un chico de apenas 13 años. Él lo cuenta así: estoy explorando quién soy.
Hasta séptimo grado era solo un niño. Ahora estoy empezando a tener que tomar decisiones acerca de quién quiero ser. Y wow, esto da en el clavo. Resume perfectamente ese momento clave que el famoso psicoanalista Erik Erikson definía como el problema central de la adolescencia, la identidad frente a la confusión de roles. Es ese instante exacto donde el cerebro joven se da cuenta de que por primera vez el futuro está en sus propias manos. Y bueno, como estamos hablando de una etapa súper intensa y donde también hay mucha vulnerabilidad, el Estado también entra al juego con marcos legales. Un ejemplo muy claro de esto es la Ley Crecer Juntos, que es una normativa implementada en El Salvador desde el año 2023. El objetivo de este tipo de leyes, tanto nacionales como internacionales, es súper claro: garantizar una protección integral y asegurar los derechos de los jóvenes. Básicamente buscan que la salud física, mental y moral de los chicos esté protegida por las instituciones mientras atraviesan estos años que son tan críticos para su formación. Bien, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? Vamos a dejar los libros de lado por un momento y conozcamos a Dariana. Analizando un poco su día a día, vamos a poder ver de forma súper tangible cómo es la vida, cuáles son los sueños y a qué desafíos se enfrenta una joven de 16 años en el mundo actual. Si echamos un vistazo al mundo de Dariana, vemos que es una chica imparable. Con solo 16 años, divide sus días entre la escuela, sus entrenamientos como atleta de esgrima y, por si fuera poco, sus clases de canto. Y sus metas no se quedan atrás. Sueña con ser medallista olímpica y también convertirse en licenciada materno-infantil. Estar tan metida en la disciplina del deporte y en la sensibilidad del arte no es solo un pasatiempo para matar el aburrimiento. En realidad, es la forma perfecta en la que ella logra satisfacer esa necesidad de sentirse competente, de validarse y, por supuesto, de mantener una excelente salud física y mental. Ahora, puertas adentro, en su casa, vemos un contraste bastante interesante. Por un lado, tiene una relación súper unida y de mucha confianza con su mamá, que de hecho se fortaleció un montón durante el encierro de la pandemia. Pero, por otro lado, la relación con su papá es bastante más lejana y casi no hay comunicación. Y esto nos enseña algo fundamental. Aunque las dinámicas familiares pueden ser una montaña rusa en la adolescencia, el simple hecho de tener al menos una figura adulta que brinde un apoyo incondicional y constante hace toda la diferencia. Eso le da a Dariana la base que necesita para seguir enfocada, ser responsable y mantener vivas sus ambiciones. Si miramos más allá de su familia, su grupo de amigos es el ejemplo perfecto de cómo los compañeros se vuelven literalmente una segunda familia. Dariana ha logrado mantener a sus mejores amigos desde que estaban en el kinder y esa conexión se ha hecho más fuerte al compartir gustos como la música y el deporte a lo largo de los años. Y es precisamente en este espacio tan seguro y lleno de confianza donde ella ha ido construyendo su identidad. Es increíble ver cómo lo ha hecho de una forma totalmente fluida, supernatural, dejándose llevar por sus propias experiencias y sin ningún tipo de presión externa. Sin embargo, la historia de Dariana también nos muestra una realidad que pasa muchísimo en todas partes. A pesar de ser una chica súper madura y enfocada, hay vacíos de información bastante grandes. Su educación sexual, por ejemplo, viene casi toda de internet o de alguna que otra charla en la escuela. Básicamente le ha tocado aprender consultando al famoso Dr. Google. No tiene mucha idea sobre las infecciones de transmisión sexual y tampoco sabe que existen leyes e institucionales que la respaldan, como la Ley Crecer Juntos que mencionamos antes. Y esto nos deja un mensaje clarísimo. Por muy independientes y capaces que se vean los adolescentes hoy en día, la guía de un adulto sigue siendo absolutamente indispensable. Así que, si tuviéramos que resumir todo este análisis en 3 grandes puntos para llevarnos a casa, serían estos. Número 1. El deporte y las actividades creativas no son un lujo, son escudos protectores clave para la salud mental de los jóvenes. Número 2. Cuando veamos que los adolescentes se alejan un poco para buscar su propia autonomía, no hay que tomarlo personal ni sufrirlo como un rechazo. Al revés, hay que celebrarlo, porque significa que su cerebro está madurando. Y número 3. Los papás y tutores tienen que hacer el esfuerzo de cambiar el chip. Tienen que pasar de ser la figura de autoridad estricta a convertirse en verdaderos mentores, alguien que los escuche y los apoye en el camino. Y bueno, para ir cerrando, todo esto nos deja una pregunta final para reflexionar un buen rato. Sabiendo que esta etapa no es una rabieta gigante, sino el momento exacto donde se construye la persona, ¿cómo podemos nosotros apoyar mejor a los adolescentes que tenemos cerca, para asegurar que logren formar una identidad fuerte, segura y lista para el mundo? Es una buena oportunidad para acordarnos de cuando nosotros mismos éramos jóvenes y darnos cuenta de que una buena dosis de empatía, paciencia y un poco de estructura de verdad puede cambiarle la vida por completo a la próxima generación.